Bienvenidos al Escarabajo de Oro. Hoy vamos a estar hablando acerca de la verdadera naturaleza que todos llevamos escondida en nuestro interior. ¿Qué idea esta, no? Idea de que hay una verdadera naturaleza escondida en nuestro interior. Y nos podríamos preguntar, y esto lo vamos a cerrar bien al final de este video, de cómo es esto de que hay algo más en nosotros. ¿Y qué es ese más que hay en nosotros? La pregunta es entonces, ¿en qué nos puede beneficiar a nosotros el que haya una verdadera naturaleza? Pienso que hay dos palabras que nos van a llamar la atención. Una verdadera, fundamentalmente, y naturaleza en nosotros. O sea que hay algo en nosotros que vamos a plantear que es muy concreto, que está más allá de esta personalidad que tenemos todos los días. ¿Y en qué nos puede beneficiar? Porque ¿por qué iríamos en busca de algo que no nos va a dar y no nos va a brindar nada extra a lo que ya tenemos? El tema es el siguiente. Si estamos cansados de las emociones negativas, si estamos cansados de todos los días vivir prisioneros de las emociones negativas, si estamos cansados también, por ejemplo, de experimentar esta sensación de vacío que sentimos, de la cual escapamos habitualmente. Por ejemplo, en esos momentos que tenemos de encontrarnos con nosotros mismos de silencio, donde no tenemos prendido ni el celular, ni estamos mirando el WhatsApp, ni estamos mirando una película, nos encontramos con nosotros mismos y nos agarra una especie de temor porque experimentamos y vuelve esta sensación de vacío. Creo que todos la habrán experimentado, esta sensación de vacío. Automáticamente queremos rehuir de ella y nos tapamos de cosas. O tenemos que ir al gimnasio, o tenemos que ver qué estudiamos, qué actividad realizamos para escapar de esta sensación de vacío. Si queremos superar esta sensación de vacío sin la necesidad de agregar cosas, si queremos además, como decíamos antes, vivir más allá o experimentar otro tipo de emoción que no sea la emoción negativa, o simplemente, si tenemos curiosidad por saber qué es esto de una verdadera naturaleza, ahora te lo vamos a ir explicando. Y vamos a explicarte que si hay una verdadera naturaleza, hay una que no lo es. Que es esta personalidad de todos los días, una personalidad que hemos adquirido. ¿Y cómo se adquiere esta personalidad? Bueno, esta personalidad, esta idea que vamos a estar planteando, parte de una concepción, de una idea del ser humano metafísica. Parte de la base de que los seres humanos, además de un cuerpo, tenemos una mente. Y que esta mente no es el cuerpo. Y que esta mente preexistía a este nacimiento físico que hemos tenido. Y que también va a continuar existiendo. Y que temporalmente la mente ahora está funcionando entremezclada con nuestro cuerpo. Es como la energía y el cable. En general, nunca vamos a confundir que la energía que corre por el cable no es el cable. Sin embargo, sí es fácil de confundir que la mente es el cuerpo. Y además porque en el materialismo se ha acentuado, se ha puesto mucho énfasis en esta idea de que nuestra mente es el cuerpo. Sin embargo, ¿cuál es el contenido de la mente? El contenido del cuerpo son los órganos físicos, ¿sí? Si estudiamos medicina, biología, vamos a encontrar que el cuerpo tiene diferentes órganos y además también externamente tiene partes. Ojos, oídos, una nariz, brazos, etc. Y nuestra mente también tiene partes. Partes del contenido de la mente son las emociones y los pensamientos. Hemos hecho otro video donde explicamos más en profundidad cuáles son las partes de la mente. Te invitamos que si querés saber más sobre esto lo veas, que habla de los diferentes centros o funciones en nosotros. Le hemos puesto a uno de ellos de título El cerebro reptiliano. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Pero siguiendo esta idea, el contenido de nuestra mente son pensamientos y emociones. ¿Y cómo se va conformando esta mentalidad nuestra a partir de lo externo, de lo adquirido? Venimos a este mundo y nacemos como una esencia. Somos pura esencia. Si observamos detenidamente, y los invitamos a que hagan esto, sin prejuicio, que miren a los bebés, los observen. ¿Piensan ustedes realmente que el bebé
¿No tiene una mente? ¿Y qué es una especie de animalito que no piensa, que no siente? Bueno, el condicionamiento de las ciencias materialistas de los últimos 2 siglos se nos impone por encima de nuestra percepción natural y nos hace ver las cosas según el relato de lo que nos han descrito que son los bebés, por ejemplo, o que es un ser humano. Entonces, cada vez que vemos un bebé, estamos condicionados a pensar que no piensa, que no siente, que es una especie de un bobo, ¿no? Bueno, que es muy lindo por un lado, pero ¿vieron cómo le hablamos a los bebés? Kichi, 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 kichi. Bueno, estamos subestimando quizás de que ahí hay una conciencia que comprende, que piensa, que siente, pero que simplemente no todavía tiene desarrollado por razones neurológicas, físicas, no tiene desarrollado aún el órgano del habla, ¿no? Para poder emitir las palabras tal cual las hacemos, las transmitimos nosotros. Y otras razones fisiológicas y psicológicas. Pero solemos creer que el niño viene a este mundo, ¿sí?, sin ya una personalidad determinada, sin una naturaleza propia, una esencia. Sin embargo, si observamos, hay algo muy inteligente en estos bebés, porque de esa naturaleza que tienen, luego va a ir apareciendo una personalidad. Pero como hemos explicado en nuestros videos, la personalidad, el ego, está como hundido en esta inconsciente en el cual él vive, en esta conciencia en la que él vive. Inconsciente quiere decir conciencia de lo interior. En esta conciencia en la que él vive y va apareciendo. Pero cuando empieza a aparecer, ahí empieza el problema. Empieza ya también antes, ¿no? Este bebé, que además tiene una mente, y que fuimos nosotros bebé, volvé atrás en el tiempo, empieza a absorber como una esponja todo lo que le entra. ¿Y qué le entra a la mente de un individuo en esta época? Bueno, le entra todo el materialismo, toda la concepción del mundo, todo el relato que tenemos los adultos de lo que es el mundo. Y el relato que tenemos los adultos de lo que es el mundo es este que describía antes, de que tenemos una sola vida, de que somos solamente un cuerpo físico, de tenemos que ver cómo escaparnos de este vacío existencial que sentimos, ver cómo hacemos para evadirnos o reprimir las emociones negativas que todos los días sufrimos, que todos los días tenemos, bronca, odio, desesperanza, frustración, celos. Tratamos de tapar todo esto con un montón de estímulos y estimulantes. Sin embargo, no lo logramos hacer, entonces tenemos que continuar en ese círculo vicioso. Pero este bebé empieza a crecer entonces volviendo y empieza a absorber desde el mundo exterior comportamientos dados, heredados, de cómo hay que comportarse en una sociedad que más bien hoy diríamos que está bastante mal. Una sociedad donde la competencia, ¿sí?, donde los celos, la envidia, la violencia es algo ya institucionalizado, legalizado, donde ya esto no se ve como males. Entonces este bebé, que era esencial, empieza a adoptar estas formas. Además se le pone también la presión social de lo que tiene que llegar a ser, de lo que tiene que llegar a ser según una sociedad que por conveniencias económicas dice que tiene que ser de tal o cual manera. Conveniencias económicas, porque a los que gobiernan el mundo les conviene que nosotros seamos como unos robots obedientes del sistema. Y para eso tienen muchos elementos. Para ellos tienen el elemento de la televisión, del cine y del internet hoy día para condicionar a la población. Los medios masivos de comunicación son un elemento, como vieron, como La Naranja Mecánica, no sé si han visto esta película, creo que la hizo Stanley Kubrick, muy interesante, donde muestran cómo un personaje le lavan el cerebro. Lo ponen ahí, lo ponen frente a imágenes, le abren los ojos. Esto está un poco dramatizado y exagerado, pero en algún punto hoy estamos así. Todo esto que nos viene de afuera va rellenando y va tapando esta esencia que somos. Pero ¿qué era la esencia?
¿Qué era esa esencia que tenía el bebé? Que no nos ha podido contar cómo era su esencia, porque después cae en el olvido. Este bebé, frente a que es lanzado al mundo exterior, un mundo de cantidades de estímulos, estímulo, información, información. Vieron que esta es la época de la aceleración. Estímulo, información, computadora, tablet, celular, etcétera, empieza a sobreestimularse la persona y pasamos a ser una especie de seres tecnológicos, producidos y reflejando en nuestra mente los mecanismos de las máquinas. Pasemos a funcionar como las máquinas. Y esta esencia empieza a estar ahí por dentro. Y como alguien que enjaulás, como si vos enjaulases a este niño interior que llevamos dentro, como si lo enjaulases, queda nuestra esencia enjaulada, aprisionada. Imagínense ustedes, hay relatos hoy, ¿no?, de esto, a un niño que vos, literalmente esto, y ahora vamos a ver qué le pasó a nuestra esencia y por qué hoy muchos nos sentimos muy mal, separados y alejados de algo que no sabemos bien qué es y que lo buscamos afuera, ¿no? Imagínense usted un niño que está encarcelado, ¿sí?, que lo tienen encarcelado y crece siempre en una cárcel y solamente hay un guardiacárcel que viene y le da de comer por una rendija. No le da ninguna educación. Cada tanto lo saca a caminar por un patio, para caminar por un patio, atado con una cuerda, ¿sí? Y luego lo pone de vuelta ahí en esa celda. La mayor cantidad del tiempo, 10, 12 horas diarias, pasa en esa celda. Solamente con los alimentos básicos para que el cuerpo pueda crecer y desarrollarse y para que pueda tener elasticidad, lo hace caminar por este patio de esta cárcel. Pero se asegura que no vea casi nunca a nadie, excepto al guardiacárcel que le da esto, y que no hable con nadie. ¿Cómo quedaría este niño y esta esencia? Este niño, que va creciendo, y su esencia, ¿no? ¿Cómo quedaría? Quedaría subdesarrollada, y al mismo tiempo se transformaría en una especie de bestia. Bueno, ¿qué pasa con nuestra esencia? Algo parecido le pasa. La sociedad actual solamente cultiva y alimenta el aspecto más externo de nosotros mismos. Entonces, nuestra esencia afectiva, vamos a decir afectiva, y también nuestra esencia del pensar, de un pensar más claro, queda tapada. Entonces, ¿cómo se revela? Esto se revela desde nuestro inconsciente, ¿no? Se revela con síntomas. Podemos tener síntomas emocionales. Un síntoma emocional, por ejemplo, es estar lleno de ira, estar muy descontento, tener que satisfacer tener muchos deseos, ¿sí? Esto sería en un plano. También un síntoma sería, por ejemplo, que se enferma mi cuerpo. Esto es la esencia en nosotros que pide a gritos que se la escuche, que se le dé un lugar. La sociedad actual, ¿cómo está armada? Con sus medios masivos de comunicación, no permite que aflore la esencia del individuo. A partir de 1875 viene a Occidente una mujer de origen ruso que se llama Elena Petrovna Blavatsky y que ella tiene como interés rescatar la esencia del ser humano moderno. Empieza a dar una enseñanza que se llamó en su momento teosofía y luego vinieron muchos otros maestros occidentes de Oriente, porque recuerden que la sabiduría viene de Oriente. Y otros maestros occidentales que también se cultivaron en el conocimiento antiguo prohibido, que era parte de Oriente y que también había quedado oculto en Occidente en la alquimia, en el gnosticismo y en otras enseñanzas. Y estas personas que empiezan a aparecer muy extrañamente a finales del siglo XIX, empiezan a justamente dar una enseñanza para esa esencia que hay en nosotros, que es un conocimiento de la verdadera naturaleza de lo que somos los seres humanos. Un ser humano que ya no es un animal, porque no somos animales, aunque algunos quieren confundir
haciendo algunos documentales y diciendo que somos casi idénticos a los animales y a los monos, y nos quieren hacer creer que los animales son como nosotros y que la diferencia sería que nosotros somos un animal con 2 patas y erguido, es bastante más la diferencia de un ser humano con un animal. Claro, hay una sociedad donde se está intentando, por medio de la manipulación, de hacernos una especie de animales de lujo, un animal que va a comer a lugares caros, un animal que se viste con ropas de moda, pero sin embargo, ¿qué pasa con esa esencia? Estas personas, estos individuos, estos maestros y maestras de la humanidad que aparecieron a finales del siglo XIX, porque vieron que estaba cambiando una era, estaba empezando la era de Acuario, y cuando empieza una nueva era, tiene que haber un nuevo programa de vida. Eso lo desarrollamos también en otros videos, los invitamos a que lo vean, si les interesa profundizar. Empiezan una vez más, a hacer que el ser humano, como al principio de cada periodo histórico, empiezan una vez más a hacer que cada ser humano se vuelva a conectar con su esencia, con su verdadera naturaleza, más allá del lado animal. Porque no somos animales, repetimos, aunque, como dijimos antes, nos quieran hacer creer eso. Somos mucho más que animales. Tenemos una verdadera naturaleza y esa naturaleza tiene necesidades especiales. Vamos a ver cuáles son sus necesidades. Para que esta verdadera naturaleza se encuentre en estado de salud, en estado sano. Y para que no se rebele contra nosotros, produciéndonos esta sensación de vacío y produciendo más emociones negativas. ¿Cuáles son sus necesidades? Y ahora al final vamos a ver por qué esta esencia produce, si es tan buena, por qué produce en parte como síntoma que experimentemos emociones negativas y la sensación de vacío. Ahora vamos a explicar eso al final. Pero presten atención a esto, si les parece. Las necesidades no son lo mismo que los deseos. Hay deseos muchísimos que podemos tener, muchísimos deseos podemos tener. Yo deseo comprarme esto, deseo comprarme lo otro, deseo esto, deseo esto, deseo esto. Deseo estar con esta persona, con esta otra, con esta otra, con esta otra, con esta otra. Eso puede ser múltiples deseos. Pero satisfaciendo los deseos no me siento pleno. Ustedes lo habrán comprobado. Fíjense, si cada vez que satisfacen un deseo, no es más que una satisfacción temporaria, pero no es permanente. Sin embargo, si satisfago una necesidad, esto es permanente. Y también después tenemos que diferenciar deseos negativos y deseos más positivos que pueden llevarnos a las necesidades. Vamos a ver qué necesidades tiene la esencia. Y lo que nosotros somos es la esencia, porque la personalidad es el aspecto social de la persona, que recubre esta naturaleza más esencial. Obviamente no estamos diciendo nosotros que no hay que tener una personalidad, sino que estamos diciendo que ha quedado tapada nuestra esencia. La personalidad es útil porque yo acá por este medio estoy usando mi personalidad para comunicarme con ustedes. Uso mi personalidad para ir a trabajar y hacer un rol determinado. ¿Sí? Después vamos a hablar bien acerca de los roles. Así que la personalidad es útil. Pero ¿qué pasa con esta personalidad cuando se separa de la esencia? Se siente vacía. Porque no está satisfaciendo las necesidades de la esencia. ¿Cuáles son las necesidades de la esencia? Vamos a poner aquí. Esencia. Esta esencia tiene 2 cuerpos, digamos, por decirlo de un modo. Uno es el cuerpo físico. El cuerpo físico. Tiene 2 partes. Se manifiesta por medio del cuerpo físico y segundo, se manifiesta por medio del cuerpo mental, digamos, por ponerle un nombre, o la mente. Algunos lo han llamado alma, cuerpo astral, etc. Vamos a poner mente y cuerpo. O sea que esta esencia se manifiesta de estos 2 modos, en el cuerpo y en la mente. Además, esta esencia luego, a medida que va desarrollándose lo que es la conciencia del ego,
a los 3, 4 años de edad, ya hoy sucede, donde empieza a sentirse un yo separado de los demás, ¿no? Agrega la personalidad. Vamos a poner PRS, la personalidad. Entonces tenemos esencia y tenemos personalidad. ¿Sí? Bueno, de la personalidad ya sabemos, es la de todos los días, la que va a trabajar, la que forma una pareja, etc. Esas son aspectos de la personalidad. La que sale a caminar, la que hace ejercicio, esa es la personalidad física. Bien, perfecto. No decimos que eso esté mal, solamente decimos que hoy ha rechazado la esencia y las necesidades de la esencia. Vamos a ver las necesidades de la esencia entonces. Y les pido a ustedes que al escuchar esto no le asocien a nada de lo que conozcan. Les pido que para que puedan entender esto lo investiguen. Porque van a decir, yo estas dos palabras que va a nombrar ya las conozco. Uno, necesidad necesita sabiduría y amor. No dijimos inteligencia y vida afectiva. Elegimos usar la palabra sabiduría porque nos habla de una inteligencia diferente a lo que nosotros concebimos como lo intelectual. Sabiduría aquí lo vamos a definir como un conocimiento de saber vivir bien. Saber vivir bien. De tal manera que como yo vivo, me beneficie a mí y beneficie a los demás. Vamos a dejar fuera de la sabiduría el vivir mal. Vivir mal, ¿qué sería? Perjudicarme a mí, a mi cuerpo, a mi mente, o perjudicar a los otros, dañar a los otros, dañar a los otros. Sabiduría y amor. Y para eso hace falta cultivar y desarrollar el sentimiento del amor, que tiene dos vías. Una, el amor que recibo, que necesito para que la esencia crezca, y otro, el amor que doy. ¿Estamos recibiendo nosotros el amor necesario de nuestros educadores, de nuestros padres, de la sociedad? Esta es una sociedad, los gobiernos actuales no aman a sus pueblos. Entonces, nuestra esencia empieza a transformarse y empieza a pasar hambre. Se transforma en una especie de monstruo en esto, porque no está teniendo las necesidades satisfechas de sabiduría, de un conocimiento que le permita vivir bien. Además de los conocimientos necesarios para la personalidad. La personalidad necesita conocimientos profesionales, técnicos, etcétera, para poder vivir en el mundo. Eso está muy bien. Pero si eso no contempla el amor y la sabiduría, nos vamos secando como una planta que se seca por dentro. Qué importante esta idea, no secarnos interiormente. Así que bueno, hoy queríamos decirte que existe en nosotros una verdadera naturaleza y esta es nuestra conciencia espiritual. Todos tenemos un espíritu. Qué importante poder acceder al conocimiento de nuestro propio espíritu. Los hindúes en la filosofía de la India se les llamó el Atman. El gran maestro occidental, Carl Gustav Jung, lo llamó el self, el sí mismo. Heidegger lo llamó el ser en sí. Todos han hablado de esto. En la cultura indígena tolteca se lo llamaba el Nahuatl. Hay una conciencia espiritual en nosotros que por medio del amor y la sabiduría le damos lugar que venga a nosotros. Acá tenemos nuestro yo, ego, y acá nuestro sí mismo. ¿Sí? Acá lo tenemos para que lo vean bien. Se tienen que encontrar. Él viene a nosotros y nosotros tenemos que ir hacia Él. No es un varón, ¿no? Es una esencia. Y en el medio está nuestra esencia. Acá está nuestra esencia. Así que eso queríamos darte a conocer hoy. Esperamos que te haya sido útil.
Después tenemos que ir aprendiendo cómo aprender a conectarnos con nuestra verdadera naturaleza, como nuestra esencia. Y dije también, para no dejar nada fuera de lo que fui planteando, que esta esencia, cuando no es escuchada, la esencia está en sintonía con el sí mismo, con el yo verdadero que todos tenemos adentro. Cuando no la escuchamos, cuando no le damos lugar en amor y sabiduría para que crezca, y para eso hace falta un conocimiento especial de la vida y sentimientos especiales también, no los comunes, conocimientos especiales y sentimientos especiales, subrayo sabiduría y amor, cuando no le damos eso y solamente le damos la parte externa, la parte animal, digamos, de todos los días física, cuando solamente le damos esa parte, la personalidad, la esencia produce en nosotros síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Otros dicen que es lo inconsciente. En la psicología Jung se dice que es lo inconsciente el que produce este síntoma, personal y colectivo. El síntoma es una emoción negativa. La emoción negativa te hace sentir mal al ego. El ego se siente mal. Uy, no quiero tener una emoción negativa. Eso lo lleva a preguntarse. Así que la próxima vez que les venga una emoción negativa, vean qué cosas pueden reajustar en su vida. ¿Qué conocimientos les falta para poder vivir en sabiduría? Para poder vivir en amor. Así que bueno, eso queríamos hoy transmitir como personalidad esencia, como esa dualidad que hay en nosotros. También esto lo plantea en una hermosa obra Hermann Hesse que se llama Demián. Se la recomendamos para los que quieran leerla. Bueno, hasta aquí esperamos que esto sea de utilidad y vamos a seguir con todos los temas aquí del Escarabajo de Oro. Podés visitar nuestro canal. No te olvides de darle me gusta si te ha gustado este video, a dejar algún comentario y también comentarlo y sugerírselo a otros amigos. Bueno, hasta la próxima del escarabajodeoro.com. Chao.